Gracias. De nada. Bueno. A ver. ¿Quién fue Profe, el que ¿vos menos... están compartiendo? ¿Eh? Sí, estás compartiendo, porque no me aparece. ¿No les aparece? Vamos de vuelta. A mí no sé. Teóricamente sí, porque puse que A mí compartiera toda la pantalla, pero no hay problema. Ahí va, ahí me fijo si es mi wifi o qué. Ahí va, ¿eh? Bien, ¿ahí lo están viendo? Sí. Perfecto. Ahora sí, profe. Bueno, vamos Ahí sí, ahí se ve. vamos al que menos errores tuvo. Sí, se ve. ¿Ah? Vamos al que menos errores tuvo. Todos estamos de acuerdo que el plano inclinado que más inclinado era el que más fuerza había que hacer, ¿sí? Que era el último caso. En eso sí todos llegaron a la misma conclusión porque, a ver, el análisis matemático está bien. El problema es que lo que está mal es el análisis que hacen desde el punto de vista gráfico. Y acuérdense que el punto de vista gráfico es tan importante como el análisis matemático. ¿Sí? Yo siempre digo que, no sé si vieron que hay un video, dice, ¿para qué estudiamos esto? ¿Sí? Y muestran una grúa pluma, que está cargando un barco, una barcaza. La cuestión es que la grúa pluma está tratando de levantar más peso del que corresponde. Entonces, ¿qué sucede? Se le escapa el container golpea el barco y el barco se hunde y la grúa cae sobre el barco y se hunde con el barco. Es un principio de física, ¿está? Porque no se estudió en el momento. Yo no puedo levantar algo más pesado de lo que me permite la pluma. ¿Está? La pluma es una palanca, ¿sí? Es una grúa. Entonces, si uno hace, básicamente, si yo manejo una grúa, lo que tengo que entender es que no puedo levantar más peso del que se indica, y que por algo tiene un largo de brazo, y que ese largo de brazo tiene que ver con el peso. Entonces, mínimamente, una persona que opera una grúa tiene que conocer una física básica. ¿Está? Entonces, nuestra utilidad en todo es eso. Entonces, vamos a mirar. Entonces, acá lo primero que hizo Lucio fue el análisis, pero empezamos a mirar, cuando vamos a ver el análisis gráfico, ¿sí? Que no es este que está acá, nos encontramos que el peso lo hace inclinado. Sí, o sea, esto está dado vuelta, pero se pueden dar cuenta que el peso está inclinado. Habíamos dicho que el peso es perpendicular al plano inclinado. O sea, que si es perpendicular es así, no así, como lo hizo él. ¿Está? Entonces ese está mal. O sea, está mal el análisis gráfico. Este lo vuelve a inclinar. ¿Está? Poquito, pero lo inclina. Perpendicular es perpendicular, no me queda ninguna duda. Y este lo analiza bien. O sea, si yo me pongo a pensar de todos los trabajos que hay, este es el que estaría dentro de todo bien. Habría que arreglar lo otro. ¿Está bien? Ahora, vamos a los demás. Los demás parecen la copia uno del otro, porque fíjense, yo muestro el de Juana el primero, muestro el de Joaquín el primero, el mismo análisis, muestro el de Alejo, el mismo análisis, muestro el último. Aparecen dos fuerzas R en la horizontal, que no sé de dónde cuerno las sacaron. Muestro el de Joaquín, voy al tercero, el mismo análisis, muestro el de Juana, muestro el tercero, el mismo análisis, y encima fuera de la línea R, ¿sí? Fuera, perdón, de la línea X. Y así, los otros que puedo llegar a mostrar, el de Augusto, ¿sí? El mismo análisis, y el tercero, el mismo análisis. Entonces, yo acá me pongo a preguntar, ¿qué pasó? ¿Todos nos equivocamos lo mismo? Esto me suena al famoso copy-paste, ¿sí? O lo hice yo y lo copiamos los demás. Para colmo, si se copia, se le copia a uno que haga bien las cosas. Vamos a empezar por ahí. ¿Ah? Yo hasta me puse el barbijo, soy asaltante. Lo que pasa es que le están tomando análisis a mi señora, por eso no puedo estar con la cara libre. ¿Sí? Entonces, vamos a ponernos las pilas. Y las pilas significa
Flaco, tratemos de ver cómo lo resolvemos. ¿Ok? Bueno, vamos a mirar un poquito cómo es el tema, porque vuelvo a repetir, yo creo que no lo entendieron. ¿No? Vamos al paint. Vamos al paint. ¿Ok? Profe, Sí, decime. ahora me voy a meter con la compu. Tranquilo, tranquilo, no hay problema. Entonces, yo tengo un cuerpo, ¿sí? Yo tengo un cuerpo. Ese cuerpo está apoyado. Si el cuerpo está quieto, significa que, a ver, la única posibilidad de movimiento que yo tengo es o sobre el eje X o sobre el eje Y. O sobre el eje X o sobre el eje Y. ¿Está? O sobre el eje X, que es este, o sobre el eje Y. Este. ¿Está bien? Entonces, si esto es Y, esto es X. Esperen que ahora me saco esto, porque ya se fue la persona que le vino a hacer análisis a mi señora. Ay, no puedo respirar. Bien, si esto es X y esto es Y, y el cuerpo está quieto, no se mueve en el eje X y en el eje Y, sobre el eje X no hay ninguna fuerza, no sé de dónde sacaron R y R menos. Acá en el X no hay fuerzas. La única fuerza que existe acá, es la fuerza peso. Y la fuerza peso es perpendicular al piso. O sea, coincide con el eje Y en este caso. Esto es mi peso. Peso. Entonces, si yo digo que para que haya equilibrio tiene que cumplirse, que la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Que la sumatoria de fuerzas sea cero. Que la sumatoria de fuerzas sea cero, ¿sí? Esa sumatoria de fuerzas se tiene que dar en los dos ejes, ¿está? Se tiene que dar en el eje X y se tiene que dar en el eje Y. En el eje X y en el eje Y. En el eje X no hay fuerza, por lo tanto, si no hay fuerzas, está en equilibrio. Acá no hay fuerzas. No hay fuerzas presentes en el eje X. En el X. ¿Por qué? Porque está en equilibrio. Claro, porque está quieto. Bien. Ahora bien, en el eje Y, para que esté en reposo, tiene que haber una fuerza igual y de sentido contrario que me anule la fuerza peso. Eso se llama normal, es la reacción del plano inclinado a la fuerza peso. Y esa es la que yo dibujo hacia arriba. Y tienen que ser igual, porque si no es igual sonamos. Acá yo puedo decir que n menos p va a ser igual a 0, que es lo mismo que decir que n es igual a p. O sea, lo que hice fue pasar de un lado al otro. ¿Sí? Y ahí sí se cumple que esté en reposo. Entonces yo no sé de dónde salió la fuerza R. ¿Está bien? ¿Se vio hasta ahí? Sí. 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 Bueno, eso con respecto a la horizontal. ¿Vamos? Ahora, con respecto al plano Vamos. inclinado, voy a hacer uno solo, porque el análisis es el mismo. ¿Está bien? Entonces, vamos con el plano inclinado. El plano inclinado. Vamos a poner esto por acá, porque esto se tiene que cumplir también. ¿Está bien? Entonces,
Vamos con el plano inclinado. El cuerpo está apoyado acá. El cuerpo está apoyado ahí. La Tierra, muchachos, es esta. Esta es la Tierra. Ahí está la Tierra. Por lo tanto, si a mí me dicen la fuerza peso está así, perpendicular al piso. Esa es la fuerza peso. No está inclinada, para nada. ¿Está bien? Ahora bien, ¿qué es lo que se inclina? Lo que se inclina es el sistema de referencia. ¿Por qué? Porque el piso del plano inclinado, ¿sí? El piso del plano inclinado está inclinado, 30 grados. Entonces, ahí sí, yo tengo Profe. que, sí, Vos antes dijiste que el piso era lo que está perpendicular a la... Viste que la sí, fuerza peso está perpendicular al piso. ¿Eso a qué lo llamamos piso? O sea, ¿lo al piso llamamos de la tierra Tierra, o piso? al piso de la Tierra, a la Tierra, Ah, a lo que vos pisás. ¿Te acuerdas que listo. habíamos dicho una cosa? Si yo estoy en una montaña, ¿sí? Que la montaña es irregular, ¿sí? Si yo estoy paradito acá en el borde y quiero soltar una piedra, ¿la piedra cómo cae? La piedra cae verticalmente, Recto, sí. ¿sí? ¿Y por qué cae recto si el piso está todo inclinado? Porque la fuerza peso hace que caiga de esa manera. Salvo que yo lo arroje, que va a pegar una curva, pero si yo lo arrojo, describe lo que se llama una parábola, hace esto, hasta que se hace vertical. ¿Y por qué? Porque la fuerza peso es la que va ganando y hace que empiece a caer vertical, pero siempre cae vertical. Claro, pero cuando cae así con curva también es parte de la fuerza peso, digamos, Claro, trabaja. porque la fuerza peso va venciendo la fuerza con la cual yo lo arrojé, pero eso no es el caso que nosotros estamos viendo. Sí. La fuerza peso siempre es perpendicular al piso, en donde ese ángulo de 30 se replica, ¿sí? Se replica en este lugar, entre el eje Y y el peso. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Como el peso, ¿sí? Como el peso no está de acuerdo al eje XY, no está de acuerdo al eje XY, yo tengo que descomponerlo, sí o sí, descomponerlo. Y descomponerlo significa trazar una paralela X por P, hasta que corte Y, donde lo corta me queda P sub I, y una paralela al eje Y que pase por P y que corte a X. Entonces, ahí me va a quedar definido dos fuerzas, que son las componentes, que son las componentes de la fuerza peso. Esto sería P sub X y esto sería P sub I. P sub I. Y ahí esta fuerza peso desaparece. ¿Está bien? Entonces, yo por una cuestión la dejo para que ustedes la vean, pero está ahí. Fíjense, si yo ahora quiero hacer el equilibrio, ¿sí? Para que esté en reposo, si yo quiero hacer el equilibrio para que esté en reposo, tienen que cumplirse las dos condiciones. Que la sumatoria de fuerzas según X sea 0 y que la sumatoria según Y sea 0. Igual que en el anterior, ven que eso no cambia, es lo mismo, ¿sí? Es igual.
la sumatoria de fuerzas según X y la sumatoria de fuerzas según Y. Fíjense, según X, ¿está en reposo? Para que esté en reposo la sumatoria de fuerzas tendría que ser 0. ¿Está en 0 la sumatoria de fuerzas según X? No, ¿Por qué? No, ¿por qué? Está bien. la fuerza... Hay una fuerza P sub X, ¿sí? Sí, ¿Qué está haciendo la fuerza P sub X? Está Está moviendo el haciendo- cuerpo, ¿para dónde? Está moviendo el cuerpo. Lo Para inclina abajo para sería. abajo. para Para abajo. abajo. ¿Y qué tengo que hacer entonces para tenerlo? Y En tirarle Y. una fuerza para arriba. Una fuerza Multiplicar igual y fuerza en ¿cómo? Y. ¿Con qué sentido? Contrario. Contrario. Claro. Entonces, para que haya reposo, yo le tengo que poner sí o sí algo que lo sostenga. Si yo no lo pongo, no lo sostiene. A eso lo llamo F. Entonces, en Fx yo tengo menos F más P sub X igual a 0. ¿Sí? Entonces, esperen que lo vamos a correr un poquito a esto, porque si no, no lo vamos a poder trabajar. Porque acá en este lugar no tenemos lugar como para trabajar. ¿Sí? Lo ponemos acá abajo. Si yo despejo F, ¿cómo me quedaría esto? Si yo despejo F, me quedaría que F es igual a ¿qué? A P sub X. ¿Para qué? X, Para que haya para reposo. que esté en equilibrio. Para que esté en equilibrio. Ah, claro. Sí, sí. ¿Se dan cuenta por qué tiene que aparecer F en el plano inclinado? Sí. Bien. Sí, sí. ¿Y qué pasa en Y? Y en Y tiene que pasar lo mismo. ¿Se acuerdan cuando lo veíamos horizontal? Al peso, ¿qué se le oponía para que esté en reposo sobre el eje Y? ¿Se le oponía ¿Una normal o no? la normal? Muy bien. Entonces acá lo que me está faltando es la normal. Acá lo que está faltando es la normal. Entonces, yo ahora vengo y digo que la normal menos el peso según Y es igual a 0. Si yo despejo, me queda que la normal es igual a P sub I. Y punto. Sí. Y ahí se terminó. Ese es el análisis básico que yo le tengo que hacer a un plano inclinado. Las fuerzas no aparecen mecánicamente, las fuerzas aparecen porque las necesito para tenerlas en reposo. Si yo a F no lo pongo, el cuerpo empieza a deslizar hacia abajo. Esa fuerza F es la que yo tengo que igualar para mantener en reposo o aumentar para que suba. O disminuir para que baje. ¿Está bien? Ese es el análisis que yo hago en el plano inclinado. La fuerza F y la fuerza N salen sí o sí en el único sentido de que haya equilibrio. Si yo no tengo equilibrio, bueno, la fuerza normal va a estar siempre. Porque si no, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la fuerza normal, si no, yo me hundiría? Es así de sencillo. Claro. Si un auto, ¿sí? Si yo tengo un auto, vamos a dibujar un auto de la manera más sencilla posible, ¿sí? O sea, profe, Es lo que que nos en nuestra sostiene. vida cotidiana siempre tenemos la normal también. Y Sí. sí, si no te estarías hundiendo, O sea, si la fuerza normal acá no actuara, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Ustedes piensen que si la fuerza normal no actuara en las ruedas, el peso que ejerce el auto en la rueda, Se hunde. ¿sí? Se hunde la Haría hundir. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes si ustedes se meten en un auto, con un auto en la arena, o si se meten en un auto en el barro? ¿Qué le pasa al auto? El auto se empieza a ir para abajo. ¿Y por qué? Claro. Porque no se equilibran las fuerzas normales. ¿Está? Entonces, la fuerza normal, si el piso es de arena, la normal es menor al peso del auto. Entonces, lo que se produce es que el auto se vaya enterrando. Es por eso que en la arena
Normalmente lo que se usan son cubiertas más grandes, más anchas, que distribuyan mejor el peso, ¿sí? Se desinfla un poco la cubierta, o bien usan orugas, ¿sí? Como los tanques. Y en el barro pasa lo mismo. ¿Por qué flota un barco? ¿Qué les parece? ¿Por qué flota un barco? ¿Por qué flota un barco? ¿Por qué un barco flota? Supongo que porque las fuerzas están divididas todas en la base. No sé si me expliqué bien, pero... Supongo porque la fuerza, la normal no es tan... Un barco flota porque el barco tiene un peso. ¿Ya? El barco tiene un peso. Muy bien, el agua empuja hacia arriba. Sí. El agua empuja hacia arriba. Ese empuje hacia arriba está definido en un principio, que ustedes lo tienen que haber escuchado alguna vez, a un señor que se llama Arquímedes. No se llama normal, se llama empuje. El principio de Arquímedes dice que todo cuerpo que se sumerge en un líquido, ¿sí?, desaloja un volumen de agua cuyo peso es el peso del objeto. Es por eso que cuando ustedes meten algo en agua, el agua, por ejemplo, dentro de un balde, si yo pongo un objeto, ¿qué pasa con el agua? ¿Se va para arriba? ¿Sí o no? ¿Qué pasa cuando ustedes tienen un vaso lleno de agua y le ponen un cubito? ¿Qué pasa con el agua? ¿Se rebalsa? ¿Sí o no? Bueno, si yo pudiera medir el volumen de esa agua y el peso que tiene, el peso del agua que se desalojó, justamente me estaría dando el peso del cubito. El principio de Arquímedes no es otra cosa que esta famosa normal que yo tengo acá, es cómo reacciona la superficie con respecto a lo que yo estoy apoyando. O sea, fíjense lo que es la física. Pero a mí lo que me interesa, más allá de que entiendan lo que es la normal o cómo yo equilibro algo, es cómo se dibuja y por qué lo dibujo así. ¿Está? Entonces, ¿qué vamos a hacer de tarea? De tarea vamos a hacer de vuelta todos los ejercicios. ¿Sí? Ese ejercicio lo vamos a hacer todos de vuelta, porque yo quiero que esté bien. Y la semana que viene vamos a explicar otro para que hagan otro distinto. ¿Está? Entonces yo ahora voy a devolver todos los trabajos esos que ¿Lo van realizamos de vuelta? para que lo hagan de vuelta. Ok. Yo tengo una pregunta. Decime. Sí, viste que vos dijiste que el agua empuja para arriba. El piso, la tierra, ¿no hace eso o sí? No. Solo el agua. Claro, bueno. ¿Por qué? ¿Por qué te parece que lo hace solo el agua? No sé. Supongo porque... El piso, ¿qué densidad tiene con respecto al agua? Si vos te pones en arena, ¿qué pasa con la arena? ¿No se va para un costado cuando pones el auto? Sí. Cuando lo pones en barro, ¿no pasa lo mismo? ¿El barro se va abriendo y el auto se va metiendo adentro? Sí. Ah, Porque si se abre se hunde, ¿o no? Por eso empuja. Claro, Ah, ya entendí. claro. ¿Se entendió? Entonces, Sí. el agua es menos densa que el hormigón. El agua es menos densa que el barro. El agua es menos densa que la arena. Entonces, ustedes van a ver que se va a abrir, no tanto como el agua. ¿Sí? Y ahí yo no puedo aplicar el principio de Arquímedes. ¿Está? Yo ahí el principio de Arquímedes no lo puedo aplicar, porque el principio de Arquímedes se aplica en el agua. Este Arquímedes, que era griego, lo descubrió de casualidad, porque el rey le había pedido que averiguara si la corona que le habían dado con los diamantes era original o no, o sea, era real o no, si no era de mentira. Y no se había dado cuenta cómo. Cuando se dio cuenta era porque se estaba bañando. Y él vio que se sumergió en la bañadera y observó que la bañadera rebalsaba. Entonces dijo, ah, claro, entonces un cuerpo realiza algo. Si yo meto oro y meto algo que no es oro, los pesos específicos de cada cuerpo son diferentes, por lo tanto el oro me va a desalojar una cantidad de agua y lo que no es oro me va a desalojar otra cantidad de agua. Y de ahí vino un famoso dicho que el tipo cuando se le prendió la lamparita en ese momento, gritó eureka. ¿Sí?
Si ustedes buscan Arquímedes, Eureka, está todo el cuento del famoso principio de Arquímedes. Que hasta, no sé si ustedes lo conocen, hay un grupo de cómicos que se llama Lelutier, hicieron una canción referente al principio de Arquímedes, justamente. ¿Sí? Se llama La gallinita dijo Eureka. ¿Sí? Fíjense hasta dónde llegó este famoso Arquímedes. ¿Estamos de acuerdo entonces, gente? Yo después subo este video y ustedes realizan de nuevo la misma tarea que había para hoy. ¿Se comprendió entonces cómo es el tema? Perdón, profe, ¿para cuándo es? Para la semana que viene. Profe, Ok. tenemos que Lo que sí, rehacer esta traten de no tarea. subirle al último día, por favor. Ok. Tenemos que rehacer esta tarea. Sí, señora, tienen que rehacer la Ok. tarea. Sí, ahora tienen una calificación, pero después esa calificación se cambia cuando ustedes la hagan bien. ¿Está? Ok, Ok, ok. profe. Listo, Perfecto. gente. Pasen un buen fin de Muchas gracias, semana. Nos profe. vemos la semana que viene. Gracias, Muchas gracias, profe. Bueno, Nos vemos. chao. Igualmente.